Un saludo cordial para todos los que están siguiendo esta transmisión. Estamos por realizar este foro de reflexión sobre la crisis antropológica y la vocación. Nuestro objetivo es reflexionar en los efectos de la crisis antropológica actual, los efectos que está teniendo en la respuesta de una eventual llamada de Dios a los hombres, llamada a la vida como un don recibido y después como un don donado, llamada a la santidad para todos por el bautismo, llamada también a una vocación específica. Y todo esto lo queremos hacer para tener una visión más clara y esperanzadora desde la antropología cristiana. Estamos realizando este foro, sobre todo como parte del itinerario evangelizador vocacional 2031-2033 de la Comisión Episcopal para Vocaciones y Ministerios, que tendrá o que está teniendo esta semana de lanzamiento, y este es el primer foro que les ofrecemos. Este itinerario lo que busca es impulsar el carisma misionero evangelizador de la Iglesia y la cultura vocacional, para que todos los bautizados respondan al llamado que Jesús les hace de ser sus discípulos misioneros a través de una vocación específica. También este foro forma parte de la preparación del segundo encuentro eclesial de México, organizado por la Conferencia del Episcopado Mexicano, a realizarse del 26 al 29 de agosto del año 2024. Para este foro nos acompañarán los siguientes invitados, los iré presentando. Nos acompaña Monseñor Héctor Mario Pérez Villarreal, que es obispo auxiliar de la Arquidiócesis de México. Él realizó sus estudios de bachiller en filosofía en el Seminario Arquidiocesano de Monterrey. También el bachillerato y la licenciatura en teología en la Universidad Pontificia de México. También hizo un doctorado en teología dogmática por la Universidad Gregoriana de Roma en junio del año 2017. Su ministerio sacerdotal lo ha desarrollado como coordinador diocesano del Departamento de Pastoral Juvenil en la Arquidiócesis de Monterrey. También es cofundador de la Asociación Raza Nueva en Cristo, que tiene como misión la rehabilitación de jóvenes en pandillas. También tiene experiencia en la formación inicial de los seminarios como director académico del Seminario de Monterrey. Su experiencia pastoral como párroco en la parroquia de San Jorge Mártir y vicario episcopal. Fue párroco también del santuario de Nuestra Señora de Fátima en Monterrey. Fue consagrado obispo el 19 de marzo del 2020 por el cardenal don Carlos Aguiar en la Basílica de Guadalupe en la Ciudad de México. Actualmente, como obispo auxiliar de la Arquidiócesis de México, sirve como acompañante de la Vicaría de Pastoral, desde donde se animan todos los esfuerzos de la evangelización de la Arquidiócesis de México. Monseñor Héctor, muchísimas gracias por su presencia en este foro. También nos acompaña el padre Alberto Anguiano García. Gracias, doctor. Él es sacerdote de la Arquidiócesis de México, licenciado en Teología Dogmática por la Universidad Pontificia de México y doctor en la misma especialidad por la Universidad Gregoriana de Roma. Es maestro en terapia psicoanalítica por la Universidad Intercontinental. En la Arquidiócesis de Monterrey fue prefecto general de estudios del seminario y hasta la fecha colabora también como censor eclesiástico. Es fundador de la Asociación Mexicana de Teología Dogmática, al igual que miembro del equipo fundador de la Academia Mexicana de Teología. Ha sido miembro del equipo del equipo de reflexión teológico pastoral del CELAM, así como del Consejo Reflexivo de la Conferencia del Episcopado Mexicano. En la Universidad Pontificia de México se desempeña como profesor estable extraordinario y ha colaborado como coordinador del área de teología dogmática, director del Departamento de Publicaciones y de la revista Efemérides Mexicana, y en agosto del 2021 fue nombrado rector de la Universidad Pontificia de México. Gracias, Padre Alberto, por tu presencia en este foro. Nos acompaña también el maestro Rafael Piña Valdés.
Él estudió ingeniería industrial y de sistemas en el TEC de Monterrey. Desde el año 2006 se dedica a distintas actividades relacionadas con la evangelización y la enseñanza de la fe católica. Fue profesor del Instituto Bíblico Católico de la Arquidiócesis de Guadalajara y condujo por 7 años un programa en el canal de televisión católica de María Visión. Cuenta con una especialidad en antropología y ética por la Universidad Panamericana y una maestría en teología por el Aquinas Institute of Theology en Estados Unidos. Es anfitrión del podcast de actualidad católica que se llama Tómatelo a la ligera, de Juan Diego Network. Es invitado frecuente también para dar conferencias en distintas partes de México, Estados Unidos, Centro y Sudamérica. Y actualmente es profesor de antropología teológica en la Universidad Panamericana en el campus Guadalajara. Bienvenido, maestro Rafael, y gracias por aceptar esta invitación. Muy bien, pues este tema de mucha actualidad, desde muchos años atrás se ha hablado del cambio de época. Estamos en un cambio de época y uno de los elementos más característicos del cambio de época pues es la crisis antropológica cultural, que el proyecto global de Pastoral 2031-2033 le dedica pues buena parte al análisis de esta crisis antropológica cultural. Para iniciar con este foro, pues vamos a hacer la primera pregunta, que sería la siguiente. ¿Cuáles son los signos de la crisis antropológico-cultural que se manifiestan más en nuestro país, sobre todo en nuestro país? Sabemos que la crisis antropológica pues es a nivel universal, pero aquí en nuestro país, ¿cuáles serían los signos que se manifiestan más? Le damos la palabra a Monseñor Héctor Mario para que nos ilumine con su participación. Adelante, Monseñor. Gracias, Octavio, y mucho gusto, Padre Alberto y Rafael. Bien, yo creo que primero en una visión más global, no solamente de México, vemos esta crisis como parte de un desarrollo. Si la modernidad nos dijo no creas, sino más bien piensa y produce, o sea, usar la razón para poder relacionarse y usar la producción como medio de felicidad, pudiéramos decir que a partir de hace unos 50, 60 años, se fue cambiando este piensa y produce por un siente y sé libre. Entonces, de tal manera que el día de hoy vemos una antropología que nos empuja, una cultura que nos empuja a privilegiar cómo te sientes y a vivir una libertad exacerbada a partir de la sensibilidad. Entonces, vemos cómo del creer al razonar, del razonar al sentir, y entonces el día de hoy, poco a poco, se va viendo una crisis, digamos, que va desfondando todos los fundamentos del ser humano, ¿verdad? De tal manera que pudiéramos decir que ya no impera la razón, se privilegia la emoción, se exacerba la libertad y en el fondo se diluye porque si a esto le agregamos toda la parte digital y el exceso de información en el que cohabitamos todos, ya no hay narraciones que permitan integrar pasado, presente y futuro, ¿verdad? Entonces, en verdad, yo sí veo a los jóvenes, sobre todo, adolescentes y jóvenes, nadando en un mundo en donde la crisis más fuerte que viven es la crisis de quién soy, la crisis de identidad. Porque el que le dice, eres lo que sientes, pues está negando gran parte de la estructura antropológica que nosotros sabemos que existe, ¿no? Porque no existe porque creamos que existe, existe porque es evidente que existe la capacidad de razonar, la capacidad de creer, de aspirar, de creer en una trascendencia.
Y entonces, bueno, lo que yo alcanzo a ver como signos de esta crisis, ahora sí ya aterrizada más en México, pues ves a muchos jóvenes inmersos en círculos de violencia, en círculos de desintegración de su persona, afectados por las diferentes drogas o diferentes maneras de evadirse, por decir, de la realidad, y sin duda la violencia. Eh, en México están muriendo por cuestiones violentas en promedio 95 personas diarias, de las cuales más del 80% tienen menos de 35 años. Eso significa que 85 o 90 jóvenes están muriendo todos los días, ¿verdad? Entonces, sin duda es una crisis además de la crisis global de sentido, está la crisis local de tanto de las cuestiones de las que nos, digamos así, que los sacan de sí mismos a través de diferentes evasiones, como la misma violencia que se está llevando a muchísimos jóvenes tristemente a perder sus vidas, ¿no? Entonces, bueno, no quisiera ahondar demasiado porque estoy seguro que nos enriqueceremos entre todos, pero esas son algunas de las características que yo alcanzo a ver. Muchas gracias, Monseñor Héctor. Pues sin duda, cuestiones alarmantes, pero que nos ponen en guardia, ¿no? Para también actuar en esta crisis antropológica que vamos viviendo en la realidad, ¿no? No son cuestiones etéreas, ¿no? O ideales, sino que las vamos viendo día con día. Le damos la palabra al padre Alberto Anguiano. Adelante, padre. Muchas gracias, Padre Octavio. Saludos a Monseñor Héctor Rafael. Pues suscribo lo que ya acaba de decir hace un momento, Monseñor. Quisiera, sin embargo, bueno, hacer mi participación partiendo de qué estamos entendiendo por crisis antropológica. Y para hablar de la crisis antropológica, bueno, lo primero que se requiere es como definir qué es el hombre. Pero definir qué es el hombre, pues nos pone ante una respuesta muy variada y muy compleja. Las definiciones que se suelen dar de ser humano pues son muchas y de mucha densidad conceptual. Bueno, sin caer en simplificaciones, a mí me gustaría proponer para el punto de partida de esta reflexión que el hombre es hambre. El hombre es hambre. Y tal vez al hacer esta definición, bueno, se advierte inmediatamente que también los animales tienen hambre. Y lejos de que esto contradiga lo específico de nuestra identidad humana, yo creo que la refuerza porque nuestra identidad tenemos que incluir eso, que somos animales. Solemos decir, sobre todo en la cultura occidental, con Aristóteles, que somos animales racionales, y esto es completamente cierto, lo acaba de decir de alguna manera Monseñor. Pero yo quisiera añadir que somos, sí, sujetos de razón, tenemos la capacidad de razonar y de pensar, pero de pensar justo lo que sentimos. Y aquí es donde encontramos precisamente la diferencia con el resto de los animales que podríamos decir simplemente sienten. Nosotros tenemos la capacidad de pensar lo que sentimos. Y esta capacidad de pensar nuestras propias emociones es parte de un proceso que nos va ayudando a definir precisamente cuál es el sentido, cuál es el significado de mi vida, de mi existencia. El hombre tiene, sí, hambre, pero no solo hambre de pan. El hombre tiene hambre de sentido y precisamente la vocación consiste en eso, en poder yo descubrir el norte, el punto que orienta mi vida y de esa manera le da sentido a toda mi existencia. La vocación es el modo de digerir y de satisfacer el hambre de sentido, pero esta capacidad de pensar lo que sentimos
pasa por las operaciones superiores de la parte frontal del cerebro. Como por ejemplo, una de estas operaciones pues es la capacidad de concentración. Y esta capacidad de concentración es indispensable, necesaria, es condición sine qua non, ¿verdad? Para deliberar, para tomar una decisión libre. Y la capacidad de hacer una libre elección requiere entonces de un ejercicio, requiere de un entrenamiento de las operaciones superiores, pero desafortunadamente la cultura que es la propia, la que ahora vivimos, la que nos envuelve, pues es como lo ha señalado también Monseñor Héctor, una cultura caracterizada por el pragmatismo, por la tecnología. Y entonces, esta cultura tecnopragmática que caracteriza a nuestra sociedad, creo yo que es lo que ha puesto en crisis este entrenamiento en las facultades que son propias de nuestra identidad humana. Llegamos así entonces a esta crisis que podríamos como caracterizar como la falta de un pensamiento crítico. Y la falta de este pensamiento crítico es precisamente lo que hace complejo, lo que hace difícil el que sobre todo las nuevas generaciones, pero quizá en general todos, hagamos elecciones libres. Y la vocación requiere precisamente de una libre elección. Hoy nuestros jóvenes, lo constatamos, pues tienen dificultad para decidir con libertad cómo quieren vivir, porque en realidad muchas veces lo que pasa es que ellos se ven obligados a escoger una capacitación técnica porque la necesidad es sobrevivir para ganarse el pan. El hombre es hambre, ciertamente, pero no es suficiente. Y entonces se ven empujados a gastar todo su tiempo, todas sus energías en esto, en escoger el modo que la sociedad te ofrece para que tú puedas sobrevivir. En otras circunstancias también las nuevas generaciones son empujadas a hacer de su vida, a hacer de su persona, pues un espectáculo, a vivir del espectáculo y a hacer de su propia persona un espectáculo. La vida es como una pasarela. Y entonces, ante esta dinámica de trabajo que no ha sido decidida por mí, que no le da sentido a mi vida, ¿cómo cubro entonces, cómo sacio el hambre de sentido, de felicidad? Pues haciendo esto de mi vida, de mi persona, un espectáculo, consumiendo entretenimiento y consumiendo todo tipo de anestesias, teniendo cualquier tipo de adicción que me pueda sustraer de esta penosa realidad laboral que simplemente me desgasta, pero no me gratifica. Y entonces hay que reconocer también que la decisión libre es un proceso doloroso y este proceso doloroso no parece ser algo que se antoje realizar porque también vivimos en una sociedad que está vacunada contra el dolor. Y bueno, aquí me detengo con estas puntualizaciones. Gracias. Qué interesante, padre, gracias por esa visión, ¿no? El hombre es hambre, pero no solamente un hambre material, ¿no? Sino el hambre de sentido. Y precisamente pues ahí se juega, ¿no? La vida del ser humano. Le damos la palabra al maestro Rafael. Adelante, maestro. Muchas gracias, Padre Octavio. Qué gusto estar en este foro, Monseñor Héctor, Padre. Nos plantean para abrir pregunta por signos. Y así como Padre Alberto ha iniciado diciéndonos que conviene definir qué es el hombre o por lo menos planteárnoslo, qué es el hombre antes de hablar de una crisis antropológica, yo quisiera también que nos planteáramos qué es un signo. Un signo señala hacia una realidad. El signo no es la realidad, apunta hacia ella. Y me gusta que Monseñor Héctor y Padre Alberto han ido a la raíz
esta crisis de sentido, este hombre que tiene hambre y a veces no sabe el hambre profunda. Habiendo escuchado que ellos van a la raíz hacia donde de donde estos signos brotan, yo quiero concretamente mencionar dos signos que yo veo como manera de síntoma, ¿no? Un signo sería un síntoma también. Tienes una causa raíz y luego se manifiesta de alguna manera. Y estos dos signos que yo veo de esta crisis son, por un lado, indiferencia, por otro lado, una incapacidad. Primero, la indiferencia. Les cuento una pequeña historia. Al inicio de cada semestre, en la materia que imparto, en la Panamericana, la antropología teológica, es todos los estudiantes, independientemente de la carrera que ellos eligen. En esta universidad no tenemos carrera de teología. Entonces son muchachos que estudian derecho, ingeniería, comunicación, etc. Y es una materia que es obligada, es obligatoria para todos. Entonces, pues algunos no vienen necesariamente con la mejor disposición, vamos a decirlo así. A final de semestre, además de las evaluaciones institucionales, yo pido a los muchachos que hagan una retroalimentación más íntima y más honesta. Y una de las preguntas que les hago es, ¿cuál era tu actitud antes de tomar esta materia respecto a la misma? Y les doy varias opciones. Una opción dice claramente, materia de relleno. Y muchos muchachos honestamente dicen, sí, antes del semestre, antes de tomar la clase, yo así veía esto, una materia de relleno. En mi experiencia, la mayoría de los muchachos que vienen a estas clases, y creo que es de alguna forma representativo de nuestra sociedad, eh, no les importan estos temas. No les importa la reflexión antropológica, no les importa la reflexión antropológico-teológica. Hay unos cuantos en el aula siempre, sí, muy interesados, muy poquitos, pero sí los hay. Y también hay que decirlo, hay unos cuantos, también muy pocos, que no solo son indiferentes, sino que tienen cierta hostilidad, pero son pocos. La gran mayoría son indiferentes, por lo menos al inicio. Yo quisiera pensar que a final de semestre algo se logró, ¿no? Con la labor en el aula, pero la gran mayoría lo que presentan es indiferencia ante esta reflexión, ante estas cuestiones. Y yo creo que la indiferencia es un gran signo de esta crisis. Coincide con los datos que recibimos de otros lugares. En inglés han acuñado el término de los knowns para definir a aquellos que no se identifican con ninguna afiliación religiosa, un número que entre los jóvenes es alarmante y que año con año crece más. No se identifican con ninguna tradición de reflexión filosófico-teológica, que quizá no es ese rechazo explícito de un ateísmo militante, pero quizá sea peor, la indiferencia ante las propuestas antropológico-culturales que tienen enfrente y que no les dicen nada. Por otro lado, en poco tiempo que me queda, había hablado yo de una incapacidad. Indiferencia y por otro lado, incapacidad. ¿A qué me refiero? La incapacidad tiene que ver con algo que ha mencionado también Monseñor Héctor, esta sobrecarga de información. Esto que el comunicador Alphonse Cornella ha definido, acuñó este neologismo de infoxicación, una intoxicación por exceso de información. Yo creo que esta infoxicación lleva a una incapacidad, por un lado, para forjar un criterio que discierna, que filtre la información buena de la mala, pero también una incapacidad no solo para filtrar, sino también para abstenerse de contribuir a esa infoxicación. Muchos de nosotros contribuimos voluntario o involuntariamente al exceso de información que no aporta mucho. Estas serían mis dos contribuciones para hablar de signos: incapacidad e indiferencia. Muchas gracias, maestro Rafael, por esta iluminación tan importante, ¿no? Puntualizar los signos, sobre todo que se ven en los adolescentes y jóvenes de esta crisis antropológico-cultural. Muy bien, pues vamos a pasar a la segunda pregunta, que se centra
ya de una manera más concreta en la vocación. ¿Qué repercusiones negativas tiene esta crisis antropológica en la respuesta del hombre a una eventual llamada de Dios? Esa sería la pregunta, ¿no? ¿Qué repercusiones para que no se tome la voz de Dios como una llamada, ¿no?, para la propia vida? Y vamos a iniciar en esta ocasión con el maestro Rafael. Adelante, maestro. Bien. De nuevo, un par de cuestiones. Retomando lo último que decía, la infoxicación, este exceso de información, ¿qué va a causar? Bueno, nos dicen los que estudian este tema que causa un síndrome, o el síndrome de infoxicación, perdón, causa cierta ansiedad y angustia. Contrario a lo que uno podría pensar, tienes abundancia de información, pues, para tomar decisiones de vida, para escuchar y poder responder, pues, mientras más información tengas al alcance, mejor. No necesariamente. Y sobre todo si la información no es de buena calidad. Entonces, causará ansiedad y angustia. Y es una gran repercusión para poder escuchar y poder responder a una eventual llamada de Dios. También conlleva, pues, la incapacidad de análisis eficiente de la información que tengo enfrente. Estas cuestiones, ansiedad, angustia, incapacidad de análisis, vamos, llevan a una parálisis de alguna manera. Y una parálisis que impide la toma de decisiones trascendentes, asumir proyectos de vida. ¿Y eso a dónde nos va a llevar? Una gran carencia de sentido de vida, como se ha mencionado en la pregunta anterior. Sería una de esas grandísimas repercusiones. Carencia de sentido de vida por incapacidad para asumir decisiones, en buena medida provocada por una ansiedad y una angustia de este exceso de información. Por otro lado, una repercusión negativa que a mí me preocupa mucho de la crisis antropológica en la que vivimos es la siguiente. Ante la carencia de sentido, pues el joven mira a dónde puede encontrar sentido, trata de asirse de algún lugar. Y en este entorno de confusión, de sobreinformación, hay algo que me preocupa específicamente del joven católico, porque también lo he visto de manera muy cercana y lo veo mucho en el continente digital, como le ha llamado el reciente sínodo sobre la sinodalidad al ambiente de redes sociales, etc. Y esto que me preocupa en el continente digital tiene que ver con una sobrevaloración del individuo por encima de la colectividad, para citar por allí algo que nos dice el PGP en el punto 29. Entre jóvenes católicos que se dicen y son comprometidos con su fe, esta sobrevaloración del individuo por encima de la colectividad les lleva a una eclesiología, por decir una palabra elevada, equivocada, que los lleva muchas veces a equiparar la identidad católica con la identificación con alguna corriente política de tinte, voy a decir la que a mí me preocupa mucho, de tinte libertario. Eh, entonces, equipararán los postulados de estas ideologías que escuchan en influencers, en youtubers, con la identidad católica. Siendo que la identidad católica no se puede reducir solo a eso, sino que además en esas propuestas muchas veces hay cuestiones antropológicas muy equivocadas. Esto me preocupa mucho porque además no solamente confunde la identidad católica, lo cual pues es una gran repercusión negativa, tiene una eclesiología deficiente, pero lleva después a algunas actitudes muy, muy negativas, por ejemplo, en torno a la figura del Santo Padre, de jóvenes que se identifican católicos, comprometidos, lo cual es algo muy bueno, pero que como parte de su identificación piensan que hay que estar en contra del magisterio ordinario del sucesor de Pedro, lo cual es algo muy difícil de entender, es algo muy, muy complejo. Pero yo vería esto como una de las consecuencias de esta crisis que estamos viviendo y una de las repercusiones negativas
que la misma tiene, porque cuando uno tiene confundida la identidad, tiene una carencia de sentido, cuando mi identidad la confundo con otra cosa, no voy a poder responder adecuadamente porque no puedo escuchar adecuadamente lo que Dios me pide. Muchas gracias, Rafa. Bueno, pues sí, estos elementos, ¿no? Que nos siguen poniendo en guardia, ¿no? Sobre todo en esta visión de los jóvenes actualmente. Bien, le damos la palabra al padre Alberto, que nos ilumine también con su reflexión. Gracias, Padre Octavio, gracias. Bueno, creo que ahora que estamos hablando aquí también de vocación, no solo de crisis antropológica, sino de vocación, pues debemos de caer en la cuenta que hoy la connotación, el significado de la palabra vocación, pues tiene que ver con la capacidad de identificar mi profesión. Vocación es profesión. Y, y esto ya es sintomático a propósito de los síntomas que menciona Rafael, porque originalmente en nuestra tradición, en nuestra cultura occidental, la vocación está ligada a la experiencia religiosa del llamado de Dios. Y para las tres grandes religiones monoteístas, es importantísimo la palabra. Estas tres grandes religiones, el judaísmo, el cristianismo, el monoteísmo, pues consideran a Dios de alguna manera como algo irrepresentable, algo que no es concreto, algo que es abstracto. Y de alguna manera, este Dios invisible, este Dios inaudible se manifiesta a través de un libro. Entonces, por eso no extraña que también estas religiones se hagan llamar las religiones del libro. Pero hemos hablado de cómo ahora en nuestra cultura tecnocrática el libro es algo que está marginado, ¿no? El libro es la expresión del gran avance de nuestra civilización. Logramos a través de la escritura transmitirnos conocimiento y transmitirnos experiencia, pero podríamos decir que hoy el hábito de la lectura es un hábito que está en crisis. Y si para los creyentes la palabra de Dios entonces se expresa en la Biblia, la escucha de un eventual llamado de Dios implica la experiencia de la lectura orante de la Biblia. Pero bueno, repito, el hábito de la lectura no es un hábito que caracterice a nuestras nuevas generaciones, porque implica además un ejercicio de silencio, tiene otro ritmo. Hablando de los procesos de aprendizaje, hoy se dice también que los aprendizajes son como la fast food, ¿no? Algo que se ha vuelto también un consumible en el poco tiempo. Y por eso hoy se está proponiendo más bien un slow learning, o sea, la importancia de hacer los aprendizajes con un ritmo y con un tiempo que no tiene que ver con el aceleramiento, el ritmo acelerado que hoy nos impone esta tecnología inmediatista. Entonces, el hábito de la lectura implica también, por ejemplo, moderar el cuerpo, obligarlo un poco a la inmovilidad. Si ahora nuestra cultura es una cultura sedentaria, pues no lo es a causa de la lectura, es una cultura sedentaria a causa de las pantallas. Y en las pantallas sí se ejercita una lectura, pero es una lectura funcional, pragmática. No es precisamente una lectura que tenga que ver con la capacidad de comprender, de hacer este ejercicio de discernir. De hecho, podríamos decir, bueno, que el gran riesgo de esta masiva información que tenemos a través de los medios digitales, nos ha hablado Rafa de esta infotoxicación. Esto, esta gran cantidad de información requiere ¿de qué cosa? Requiere de que podamos saber distinguir qué información nos ha de nutrir y qué información no. En las pantallas nos nutrimos ahora más bien de imágenes, porque incluso cuando aparecen letras en las pantallas, pues estas letras forman, lo repito, enunciados prácticos
que me dicen qué hay que hacer, en lugar de plantearme qué hay que pensar para poder yo decidir. Bueno, por otra parte, la cultura tecnopragmática está orientada a estimular el apetito, el hambre de consumir todo aquello que por procurarnos facilidad nos provoca la sensación de felicidad. Y entonces, bajo el engaño de que facilidad es felicidad, pues muchos jóvenes eligen como sentido y significado de su existencia un estilo de vida según el cual hay que decidirse, por ejemplo, por una carrera profesional que les asegure una plaza de trabajo para así garantizarse un buen salario y con un buen salario poder consumir todos los productos que van a materializar o que materializan de hecho la promesa de una felicidad entendida como facilidad. Facilidad de conseguir óptimos resultados con el más mínimo esfuerzo. Por eso creo que, como lo ha señalado también Rafa, pues vemos a estos profesionistas que ante una asignatura, una materia que tenga que ver con cuestiones antropológicas, teológicas, pues les resulte indiferente, porque a la universidad se va a capacitarse para tener una profesión que me dé una manera de sobrevivir. Gracias. Muchas gracias, Padre Alberto, por esta iluminación también que, bueno, pues nos sigue retando, ¿no? Le damos la palabra a Monseñor Héctor Mario. Adelante. Muchas gracias. Pues ya decía el padre Alberto que para entender la crisis hay que entender el hombre, es decir, que entendemos por hombre. Y en esta pregunta de las repercusiones negativas que tiene la crisis antropológica en la respuesta vocacional, yo pongo 3 ideas muy básicas. La primera es, si tomamos en cuenta que el ser humano no solamente fue creado por la palabra, sino que el ser humano es palabra, es comunicación. Entonces, el día de hoy, esta comunicación está siendo tergiversada, por decirlo así, porque al cambiar la manera de comunicarnos, estamos afectando el ser del hombre, ¿verdad? Porque somos palabra. El día de hoy ya no importa si es racional lo que dices, ya no importa si corresponde con la realidad, lo que importa es que lo digas muchas veces. Es esta famosa infocracia, ¿verdad? De la que hablaba Shulhan. Entonces, la verdad se construye por el exceso de información y no porque sea una correspondencia con la realidad. Esto trae una confusión enorme al momento de querer responder a un llamado, ¿verdad? Porque si los canales de comunicación y la manera de comunicarnos están siendo tergiversados, pues entonces en el momento de que yo quiera abrir mi corazón a escuchar la vocación, el llamado que Dios me hace, no entiendo, porque Dios maneja una comunicación de verdad, no de exceso de información, por decirlo de una manera. Yo diría que en la era digital ya hasta los mismos jóvenes dudan si ellos mismos son fake news, ¿verdad? O sea, porque en verdad los han puesto a dudar tanto sobre sí mismos, qué son en verdad, y ahora con toda esta realidad de personajes virtuales que te representan, empieza esta confusión, ¿verdad? Donde cada día es más difícil para el joven llegar al corazón en donde le habla Dios. Una crisis de la palabra. Lo segundo, además de ser, somos seres que somos palabra, fuimos creados por la palabra y fuimos creados para entrar en relación. Somos seres en relación. Nos definimos, nuestro yo se define desde el tú, desde el diverso, ¿verdad? Y entonces, cuando el diverso está en crisis, pues entonces yo entro en crisis, ¿verdad? Porque esta estructura que me decía, estoy frente a una mujer, entonces soy un hombre, estoy frente a un hombre, entonces soy una mujer,
ya me la están deshaciendo, ¿no? O sea, nos la están deshaciendo en la cultura. Y aunque yo no esté de acuerdo con ella, y a lo mejor el joven no está de acuerdo con ello, lo está viviendo, lo está experimentando. Y entonces, las relaciones están siendo trastocadas en el mundo. Me llama la atención cómo hay leyes que protegen a los animales, pero no leyes que protegen al ser humano, por decir una cosa. Entonces, empezamos a ver una serie de tergiversación de lo que sí es una relación, cuál es una relación que me permite definirme desde ella y cuáles son relaciones que son simplemente relaciones que yo administro o utilizo. Entonces, definirnos desde las sensaciones. Decía yo que el día de hoy es siento y soy libre. Son las dos cosas. ¿Qué es lo que siento y qué es mi libertad? Entonces, si yo me defino desde ahí, no puedo tener relaciones estables y me aterran las relaciones permanentes. Pensar en una vocación divina, sin duda, me va a aterrar. Por último, el ser humano, dije, es palabra, es relación. El ser humano es amor, es apertura generosa para la fecundidad, hacia la fecundidad, ¿no? Fuimos creados para amar. Sin embargo, en una cultura que me encierra en mí mismo y que lo único que me pregunta es qué sientes, qué necesitas, cómo te puedo ayudar a consumir para que seas feliz, pues la apertura y la sensibilidad de salir de mí mismo para compartir con los demás los dones que Dios me ha dado, queda casi nulificada o queda por lo menos muy difícil de vivir si no tengo una familia, un núcleo comunitario que me permita experimentar esto. Estas son tres realidades de la antropología teológica que sin duda para mí hacen muy difícil al joven de hoy escuchar en su corazón el llamado de Dios y por ende responder a esta relación estable y eterna a la que Dios le llama. Muchas gracias, Monseñor Héctor Mario. Bueno, vamos a pasar a la última pregunta. Bueno, tal vez estas primeras preguntas nos plantean un panorama un poquito alarmante, pero en esta tercera pregunta pues queremos generar esperanza, ¿no? Entonces, la pregunta va en el sentido de qué aspectos de la antropología cristiana se deben resaltar más o poner más en práctica, incluso en cuestiones muy prácticas de la pastoral, de los medios, para ser más conscientes de la llamada de Dios. Vamos a darle la palabra en un primer momento al padre Alberto Anguiano. Adelante, padre. Gracias, Padre Octavio. Pues creo que desde la más temprana edad, nosotros como personas nos solemos dejar llevar por lo que sentimos. Monseñor Héctor, en su primera intervención, hacía notar cómo una de las características de la cultura actual es, pues eso, sentir y no pensar, ¿no? Yo decía también en la primera intervención que sí, que tenemos esta capacidad de pensar y hay que pensar justamente lo que sentimos, pero desde niños tendemos simplemente a sentir. Y lo difícil es que luego nuestros cuidadores, los que crean nuestro ambiente nativo, pues que ellos sean los que nos eduquen para que podamos nosotros no solamente dejarnos llevar por lo que sentimos, que podamos también pensar eso que estamos sintiendo. Pero es difícil que los adultos nos eduquen así porque los mismos adultos pues somos presas fáciles de las propias emociones y no somos capaces de poder pensar para tomar conciencia de lo que estamos sintiendo y entonces no dejarnos llevar en las decisiones y en las acciones simplemente por nuestras emociones. Ahora bien, en un ambiente social donde la emotividad está a flor de piel porque es algo que está estimulado por los espectáculos, por las experiencias, vamos a decirlo así, adrenalínicas
y por los estupefacientes. Pues bueno, qué importante es que nuestros procesos vocacionales, los procesos vocacionales que activa la iglesia, no subestimen este apetito emocional que es básicamente animal, pero insisto, nosotros somos eso, somos animales. Y entonces tenemos que aprovechar la sensibilidad que está a flor de piel en las generaciones actuales para buscar estimular el vínculo social mediante el desarrollo de la experiencia empática. La experiencia empática es fundamentalmente animal, pero esta experiencia empática se puede educar de tal manera que crezca, de tal manera que se desarrolle hasta un nivel crítico que es el propiamente humano, porque la empatía, aunque se le suele hoy promover como algo puramente positivo, pues también tiene sus riesgos. Si el otro llora y se deprime, yo por empatía lloro y también me deprimo, me entristezco. O si el otro simplemente se ríe a carcajadas, pues yo lo copio y entonces también me río a carcajadas. ¿Cómo pensar la emoción no solo propia, sino también la del otro? Entonces, es necesario que llevemos a los jóvenes al encuentro vivencial de crudas realidades humanas que susciten problemas y preguntas fundamentales. Es necesario entonces que nosotros empujemos a nuestros jóvenes para que hagan este ejercicio creativo que los ayude a superar pues, una personalidad puramente pasiva y demandante. Por otro lado, creo que también es preciso entender que los procesos vocacionales, pues no deben ser precisamente procesos de reclutamiento, sino procesos educativos que habiliten a las personas desde la más temprana edad a satisfacer el hambre de significado por la propia vida. Estos procesos, pues entonces deben facilitar y deben de promover el entrenamiento en lecturas que no son propiamente discursivas, abstractas, sino en lecturas que por medio de la narración van ayudando también a los jóvenes a encontrarse con realidades concretas. Y de esa manera, pues también familiarizándolos con las narraciones, los ayudamos a que puedan degustar los textos bíblicos. El lenguaje de la Biblia es un lenguaje narrativo y este lenguaje narrativo está cargado de sabiduría, es decir, está cargado de una enseñanza de cómo podemos vivir con provecho, provecho propio y provecho para nuestro entorno. Entonces, creo que eso es importante retomarlo en nuestros procesos también educativos, que deben ser procesos vocacionales, procesos que ayuden a las personas a pensar, a desarrollar criterios para una libre elección, porque sin una libre elección pues no se puede responder a un llamado. Muchas gracias. Gracias, Padre Alberto. Me llama mucho la atención esto de la experiencia empática, ¿no? Integrarlo precisamente en pocas veces hablamos de la experiencia cristiana, ¿no? Casi siempre hablamos de cómo racionalizar, ¿no? De nuestra fe. Entonces, me parece muy interesante, sobre todo esto en los procesos vocacionales que tienen que ser educativos. Muchas gracias, Padre Alberto. Le damos la palabra a Monseñor Héctor Mario. Gracias, Padre Octavio. Bien, yo resaltaría 3 puntos, siguiendo con esto también que me agradó, de superar, a ver, aunque el joven esté envuelto en la parte sensible, no significa que no exista su capacidad racional. Y nosotros no hemos, o sea, hemos de entender que hay que llegar a él a través de la sensibilidad, sin embargo, también desde nuestra perspectiva de acompañantes vocacionales o motivadores vocacionales, tenemos que suponer la antropología completa. Entonces, yo proponía 3 puntos. El primero, encuentros personales. Y esto contrarrestando las relaciones virtuales o digitales, ¿verdad? Algunos adolescentes
y jóvenes se les hace más fácil relacionarse por medio de las redes que presencialmente. Y esto nosotros hemos de empujar a que no terminen siendo, digamos, por decirlo de una manera, sumidos en esta impersonalidad de las relaciones digitales, ¿no? Entonces, provocar experiencias empáticas, experiencias que les provoquen el contacto con su persona y que logren el encuentro. A mí me llama mucho la atención cómo hablando con jóvenes de 19 a 22 años, por la pandemia que vivieron la prepa desde en virtualmente, se quedaron sin grupos de amigos y salieron encontrándose con que ya son diferentes muchos de esos amigos y no saben con quién relacionarse. Entonces, encuentros personales que les ayuden a ellos a otra vez retomar todo el beneficio de la presencialidad. Segundo, experiencias que les ayuden a salir de sí mismos. Trabajos, actividades en donde ellos den algo, porque todo el tiempo es qué sientes, qué quieres, consume esto. Y entonces, si nosotros desde la iglesia les empezamos a proponer actividades que los lleven al contacto con la naturaleza, a sembrar árboles, a ayudar a los más necesitados, a simplemente a escucharse unos a los otros, a divertirse juntos, los iremos provocando que salgan de ese ensimismamiento cultural, por decirlo de una manera, y que empiecen a encontrar el gusto por mirar más allá de sí mismos. Porque sí, en verdad, están muy encerrados en sí mismos, en sus sensaciones, en sus sueños, y los demás no siempre entran. Y tercero, invitarlos o llevarlos al contacto de lo que les rodea, enseñarles a mirar la realidad con otros ojos, de manera contemplativa, la naturaleza, las realidades que están viviendo en su entorno. Es decir, estos pequeños círculos, yo los he hecho muchas veces, de, de diálogo con ellos, en los que los invitas a mirar más allá de lo que su pantalla les presenta, ¿verdad? Sacarlos de esa realidad virtual, digital, y hacerles poner sus ojos en, en la realidad concreta que les rodea, creo yo que es una manera de despertar, o digámoslo así, arar la tierra del corazón, del interior de la persona, para que Dios pueda llegar a hablar, a tener un diálogo con él. Entonces, bueno, serían estas tres propuestas: encuentros personales, experiencias de salida y una contemplación activa de la realidad que les rodea. Muchas gracias por esta iluminación, señor Héctor Mario. Le damos la palabra al maestro Rafael con esta última pregunta. Adelante. Gracias. Si la pregunta nos pide resaltar los aspectos de la antropología cristiana que nos ayudarán a ser más conscientes de la llamada de Dios, hablar de conciencia implica que si queremos ser más conscientes es porque no lo somos o no lo somos de manera suficiente. Y como mencionaba Monseñor Héctor y el Padre Alberto anteriormente, no somos conscientes de qué somos, quiénes somos y en qué historia estamos. Me gusta que han mencionado ambos ya en este foro la necesidad también de regresar a las historias, regresar a la Sagrada Escritura, porque allí encontramos quiénes somos y qué es esta historia en la que estamos inmersos. Y para esto yo propondría, para tomar conciencia de esta llamada de Dios, que la antropología cristiana nos ofrece aspectos que hay que retomar o resaltar. El primero de ellos, la antropología cristiana nos dice que somos criaturas y somos creados. Creo que hay que resaltarlo. Para el filósofo y teólogo español Miquel Godson Santamaría, lo esencial de la creación, esta es una cita, lo esencial de la creación es la relación actual entre el ser del mundo y el ser de Dios. Fin de la cita. ¿Qué nos dice esto? Que ser creado, ser criatura, de suyo ya implica una relación con Dios.
hay una relación con el Creador. Si soy criatura es que hay una relación con el Creador. Y eso implica ya también hay una llamada. Me ha llamado a la vida. Me ha llamado a la vida. Antes que llamarme a una fe concreta, la fe cristiana, antes que llamarme a una vocación específica en el cristianismo, hay una llamada a la vida. Y eso lo descubro cuando descubro que soy criatura, porque ser creado, ser criatura implica que hay una relación actual, en tiempo real, diríamos, entre mi existencia y la existencia de Dios. Siguiendo esta línea de pensamiento, ser creado significa que estoy recibiendo existencia minuto a minuto de Dios, perdón, del Creador. Mm, No me creó en el pasado hace 20, 30, 40, 60 años y ya, no, no, no. Me dio existencia, sí, en el pasado, pero en su mente he estado eternamente. Y además hoy, si sigo existiendo, es porque me ha mantenido en esa existencia, me está sosteniendo en la existencia. Todo eso implica la noción de ser criatura. Creo que es esencial para saber que, en primer lugar, he sido llamado a eso, a una relación con Dios que se expresa en mi condición criatural. Sin embargo, también es bueno resaltar otro aspecto de la antropología cristiana, que mi llamada no es solamente a una relación de criatura con el Creador, sino que el Creador me llama a una relación de alianza. Y es un aspecto de la antropología cristiana muy rico, porque la condición creatural implicará una relación, quizá para muchos, involuntaria con Dios, porque claro, Dios tiene la voluntad de crearme y me da existencia, pero hay personas que desconocen por completo a Dios o lo ignoran o les es indiferente, aunque esa relación exista por ser criaturas. Pero no estoy llamado a una relación que de mi parte sea indiferente o involuntaria, sino que Dios me ha dado dones, capacidades, intelecto, voluntad, para que yo pueda responder libremente y querer entrar también en esa relación, responder. Y creo que la noción de alianza habla de esto, de ir más allá de la condición creatural. No se pierde, obviamente, es el sustrato, pero ir a una relación en la que yo responda y en la que yo diga sí. Y allí, pues la antropología cristiana nos dice que Dios mismo se ha hecho hombre, Jesucristo, el Hijo de Dios, para sellar una alianza nueva y eterna, como recordamos en la Santa Misa, ¿no? Y que está basado en los textos del Evangelio, una alianza nueva sellada con su sangre, una alianza mediante la cual tenemos acceso, entre otras cosas, a ser partícipes de la naturaleza divina, como nos dice la segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículo 4. Y si soy partícipe de la naturaleza divina, significa que puedo ser hijo de Dios, filiación divina, otro aspecto de la antropología cristiana que creo que hay que resaltar. Hay que resaltarlo. ¿Por qué? Porque la filiación, si nosotros recordamos estas cuestiones básicas de la teología trinitaria, la filiación subsistente significa que el hijo recibe su ser del padre y luego responde, ¿no? Y bueno, si yo soy hijo en el hijo, eso significa que Dios me está dando la vida, me llama a la vida, pero que también, pues, estoy llamado a responder, recibir y responder. Es la esencia del hijo, ¿no? De la filiación. Creo que todo esto se podría sintetizar en lo que el cardenal Ratzinger dijo en aquel libro Creación y Pecado. Dice, ser imagen de Dios, otra clásica de la antropología cristiana, dice, remite a otro. Yo soy imagen de otro. Hay otro del cual soy imagen. Y eso implica que puedo estar en relación con este otro, que Dios, puedo llamarle a Dios tú, puedo orar. El cardenal Ratzinger decía, eso es lo que constituye lo esencial del ser humano, ¿no? El que puede llamarle a Dios tú, mediante el que es la imagen de Dios, que es Jesucristo. Entonces resaltaría condición creatural, alianza, filiación divina. Muchas gracias, Rafa. Muy interesante, ¿no? Seguir profundizando y toda esta riqueza que nos da la antropología cristiana, ¿no? Bueno, pues para ir cerrando este foro, quisiera pedirles a los tres participantes que, pues en un minutito, 2 minutos, nos expresen sus conclusiones, un cierre, ¿no? Una síntesis de todo esto de toda esta riqueza que hemos estado compartiendo en este foro. Vamos a darle la palabra en un primer momento a Monseñor Héctor Mario. Muy bien.
Siguiendo con la afirmación de Padre Alberto, de el ser humano tiene hambre, yo creo que es esta hambre que le hace satisfacer sus pasiones, por decirlo de una manera, llevada a la parte espiritual, es esta hambre de realización plena, ¿verdad? Un hambre que me hace soñar, que me hace salir de la realidad y tender o buscar o aspirar a una realidad máxima de felicidad. Y esa hambre o sea, está en el ser humano, no es, o sea, independientemente de la crisis cultural, está en los jóvenes. No tenemos jóvenes que quieran ser infelices, quieren ser felices. Y aunque de una manera distinta, se expresen de una manera distinta a la nuestra, su aspiración a la felicidad, a la plenitud, a la realización de todo su ser está en su corazón. Y yo estoy convencido que Dios sí les está hablando, porque Él o sea, si encontró una manera de comunicarse con Abraham y después otra para comunicarse con Moisés y otra para comunicarse con los profetas y otra para comunicarse, bueno, hasta encarnándose para comunicarse con nosotros, Dios sigue buscando maneras y yo estoy seguro que Él lo está haciendo. La iglesia tenemos que orar, buscar, hacer esto que estamos haciendo, encontrarnos y dialogar para ver cómo le está hablando Dios a los jóvenes, para que ellos puedan satisfacer o vivir con plenitud esa hambre que tienen de ser felices y de vivir plenamente. En eso, ese diálogo que Dios tiene hoy con los hombres, está la esperanza de la pastoral vocacional, sin duda, y de la iglesia, ¿verdad? Ahora tendremos que ser fieles y humildes para escuchar a Dios y comprender cómo hemos de acompañar ese diálogo que Él sostiene hoy con los jóvenes. Muchas gracias, Monseñor Héctor Mario. Le damos la palabra al Padre Alberto, que nos haga pues este cierre, esta síntesis. Bueno, yo quisiera insistir que en la iglesia estamos llamados a activar procesos vocacionales que no se entiendan simplemente como procesos de reclutamiento. Y en estos procesos vocacionales, el objetivo es educarnos para la empatía. Insisto en esto porque la empatía es la base animal de nuestra identidad social. Ninguno se inventa solo. Para nosotros construir nuestra propia personalidad necesitamos de los demás. Por eso creo que la vocación de todo ser humano como vocación social está en la iglesia. Estamos llamados a ser iglesia. Y la empatía implica una química cerebral, una química hormonal que pienso yo que es la química vocacional. Eh, eh, ¿A qué estamos llamados? Según el Evangelio, estamos llamados a dejar unas redes que simplemente nos van a dar de comer, unas redes que pescan el sustento diario, por otras redes que son las de crear vínculos. Entonces, esta es nuestra vocación, crear vínculos. Un ser humano identificado con la necesidad ajena es un ser humano que va a ser capaz de asumir la vocación de redimir, como nos invita Cristo, ¿no? Hay que renunciar a nosotros mismos, a nuestras necesidades más básicas para poder redimir junto con Cristo a los demás, para también de esa manera ser partícipes de nuestro propio crecimiento en Cristo, que es el hombre en plenitud. Gracias. Muchas gracias, Padre Alberto, por este cierre, esta conclusión tan motivante para todos nosotros. Le damos la palabra, Maestro Rafael. Adelante. Muy breve. Me daba cuenta mientras participábamos en el foro que hemos seguido este método tan utilizado y querido en nuestras tierras del ver, juzgar y actuar. La primera pregunta que nos hablaba de los signos, pues estamos viendo la realidad. La segunda pregunta, que sea, ¿qué repercusiones tiene esta crisis? Estamos juzgando.
Y en la tercera pregunta, oye, bueno, ¿qué aspectos hay que resaltar de la antropología cristiana? Una pregunta, pues, ¿qué hacemos? Actuar. Y reflexionando en esto, decía, bueno, ¿cómo hacemos para, independientemente si somos jóvenes o no tan jóvenes, todos aquí muy jóvenes en este foro, ¿cómo hacemos para escuchar y responder a la vocación? Sigamos este método en la propia vida. Y quien nos esté viendo ahora por las redes, invitarlos a implementar esto en la vida personal, ver, juzgar, actuar, en clave de soy criatura de Dios, pero más, soy hijo de Dios en virtud de que el Hijo de Dios se ha hecho hombre para hacer de los hombres hijos de Dios, como tanto nos dijeron los queridos padres de la iglesia. Con esa certeza absoluta que mi identidad más profunda se encuentra en el amor de un Dios que se ha hecho carne para hacerme partícipe de su naturaleza y hacerme saber su amor, en un entorno de gran incertidumbre, de mucha desesperanza. Hay que saber que Cristo es esperanza, que Cristo es certeza, que Cristo nos dice, en el mundo encontrarán tribulación, pero que su corazón no se turbe. Eh, Cristo es el dueño del mundo. Yo invitaría a eso, que para escuchar y para responder a lo que sea que el Señor nos pida, tengamos la certeza absoluta de su amor, garantizado desde que soy criatura, me llamó a la existencia y me ha llamado a ser su hijo también, por nada más que su amor, y olvidarnos de angustia, ansiedad, tratando de cimentarnos en Él, que es la roca firme. Y con eso me gustaría concluir mi participación. Muchas gracias, maestro Rafael. Oigan, pues qué bendición, ¿no? Este momento, sobre todo porque esta reflexión, pues la podemos aprovechar todos, ¿no? Creo que tenemos que estar convencidos de que todos somos promotores de la vocación, no solamente algunos designados como agentes de pastoral vocacional, sino todos, pero solamente podemos ser promotores de la vocación cuando nosotros mismos vamos profundizando precisamente en esa llamada que Dios nos sigue haciendo, a la existencia, a una vida donada hacia los demás en el servicio, a la santidad, ¿no? Desde el bautismo y también a una vocación específica. Entonces, pues esto yo creo que puede enriquecer mucho a las familias, a los padres de familia, a los maestros, a los educadores en las escuelas, y por supuesto a todos dentro de la iglesia, pero también fuera de ella, ¿no? Yo creo que el concepto de vocación no es un concepto propiedad solo de la iglesia, ¿no? Sino que es algo que debe de permear, porque así nos lo pide también la cultura vocacional, ¿no? Desde el Papa Juan Pablo II. La cultura vocacional también tiene que ver con actitudes vocacionales que incluso tienen que ver con la fraternidad, como lo ha propuesto el Papa Francisco también en la Fratelli Tutti, ¿no? Pues yo quiero agradecer en un primer lugar a Dios por este momento que nos ha concedido y agradecer también mucho de todo corazón este tiempo que nos han regalado, Monseñor Héctor Mario. Gracias por su presencia, gracias por su reflexión, por su testimonio. Gracias también, Padre Alberto, por este momento tan importante que nos ha regalado. Y Maestro también, Rafael Piña, con toda su experiencia también con los jóvenes y en esta vocación tan hermosa también del laicado que Dios le ha regalado. Pues vamos a terminar este momento con este agradecimiento a Dios. Le voy a pedir a Monseñor Héctor Mario si nos ayuda a agradecerle a Dios y nos da también la bendición. Bien, perdón que abuse un poquito, Octavio, no me voy a decir una última palabra. Sé que son muchos promotores vocacionales los que estarán viendo este video. Yo nada más quiero que se den cuenta de una cosa. Si Dios fue capaz de encarnarse para poderse comunicar, no hay límite. No debería de haber límites en lo que nosotros hagamos para poder hacer contacto y comunicarnos con los jóvenes de hoy. A veces queremos que ellos se acoplen a nosotros, pero si Dios quiso encarnarse, hacerse uno con nosotros, no porque fuera perfecta nuestra carne, sino porque para comunicarse lo quiso hacer. Bueno, pues entonces pensemos qué tenemos que cambiar nosotros. Y en lugar de estar juzgando a los jóvenes porque no siguen nuestras formas, a lo mejor tendríamos que
adaptarnos un poco a ellos para poder desde sus formas comunicar la verdad eterna del amor de Dios. Bien, y pues dijo el maestro Rafael, ver, juzgar, actuar y finalmente celebrar. Así que celebremos la fe que nos une con esta bendición. Que el Señor esté con ustedes. Dios Padre de misericordia, que es el Señor de la vida, permita a cada uno de nosotros cumplir nuestra misión de ser testigos del amor de su Hijo en este mundo y promotores de su Evangelio. Y la bendición del Señor de la vida, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Y muchas gracias y los seguimos invitando a todos a participar en esta semana de lanzamiento del itinerario evangelizador vocacional. Este es el primer foro, va a haber otros más en esta semana. Los invitamos pues a seguirlos y a enriquecernos con estas reflexiones. Que Dios los bendiga a todos y muchas gracias. Hasta luego.